Muy bien, déjenme les comparto la presentación. No les voy a quitar mucho tiempo, vamos a hacerlo muy dinámico, muy rápido. La próxima clase compartida. Muy bien. Introducción y capacidad para suceder. Capacidad para suceder. Estábamos viendo en el curso de personas y familias la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Sí? Permítanme. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Dice conceptos. Dice, en general el significado de suceder es la acción de sustituir a una persona por otra en una relación jurídica. ¿Sí? El término suceder tiene una connotación más precisa y se refiere a la transmisión de bienes por causa de muerte, siendo este un sinónimo de herencia. Herencia significa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte. En el Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 1281, define la herencia en los siguientes términos. Es la sucesión de todos los bienes del difunto, así como todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Por lo tanto, la sucesión o herencia es la transmisión de derechos y obligaciones activos o pasivos de un difunto que no se extinguen con la muerte. ¿Qué quiere decir este último punto que es muy importante? Todos asociamos a la herencia como que, ay, recibí una herencia, qué padre, ¿sí? Recibió una casa, recibió un dinero, recibió un terreno, recibió, etcétera, ¿no? Pero no solamente se heredan ese tipo de cosas, también se heredan deudas, se heredan pasivos, se heredan obligaciones, se heredan derechos, también esos son heredados. Y cuando nos toca a nosotros estar sentado en la silla donde nos dicen, oye, es que tú heredaste, o tú eres el heredero universal, o eres el único heredero de esta persona, y te heredó las casas, y te heredó el terreno, y te heredó, no sé, lo que ustedes quieran, el carro, por ejemplo, ¿sí? Sí, nada más que el terreno se debe, ¿sí? Se debe al banco. Entonces, tú vas a tener que seguirlo pagando, ¿sí? La casa tiene 2 prediales que no se han pagado, entonces los tienes que pagar. Y tú no puedes decir a la hora que tú heredas o que te asignan una parte de la herencia o toda la masa hereditaria. Cuando hablo de masa hereditaria, hablo de todos los bienes que se van a heredar. Tú no puedes decir, no, yo no quiero broncas, yo nomás quiero el terreno, la casa, no, y el carro. El terreno y el carro es lo que yo quiero, no, señor. Aquí dice Juan Pérez y tú heredas todo esto. O aceptas todo o repudias todo, ¿sí? Entonces, no nomás es heredar cosas padres y que vienen a tu patrimonio, este, cosas por las que tú no peleaste o compraste o luchaste o pagaste en su momento y llegan a tu vida. No, también heredas obligaciones, derechos pasivos, deudas, todo eso, ¿sí? Para hablar de algunas excepciones, dice, existen modos de transmisión semejantes, pero sin que el transmitente haya fallecido. Son los casos de muerte civil y de la declaración de suspensión de muerte. En estas excepciones que hablamos aquí al final, ¿sí?
pudiera hacer pensar, es que entonces ahí es donde dicen que se quedó en vida. No, solamente se puede heredar cuando la gente está viva, solamente en esos casos, cuando es una muerte civil. ¿Qué es una muerte civil? Cuando alguien está enfermo y está como vegetal, que está en coma, por ejemplo, o está privado de toda conciencia, está, vamos a decir, postrado en una cama, este, eso se le considera, después de un procedimiento, de un protocolo, se puede determinar que es una muerte civil y de esa manera se puede pasar al proceso de una sucesión. Y de la declaración de suspensión de muerte, este, es también así como una enfermedad de ese tipo, o que no lo encuentran. Ahorita este tema de tanta gente desaparecida, este, después de un determinado periodo de tiempo y de un proceso que se tiene que correr, se determina que esa persona se, se presume que ya es imposible que esté viva, por ejemplo. Alguien que se cayó al mar y que lo buscan y lo buscan y lo buscan, por ejemplo, de un barco, imagínense que se cae al mar, lo buscan, hacen búsqueda y un día y otro día y pasan semanas y meses y todo, y dice, es imposible que esté vivo. Entonces, cuando se determina, por ejemplo, que está muerto. Todo en orden por acá. Espero que estén despiertos. Ahorita les voy a decir que abran la cámara, por favor. Conceptos. Como comentarios, la sucesión hereditaria comprende todos los derechos y obligaciones del cuyus. El cuyus es el que hace el testamento, ¿sí? El testador, que no se extinguen con su muerte, formando estos una universalidad de derechos. Hay situaciones como el usufructo, que hablábamos en la clase pasada, que con la muerte se extingue ese derecho o esa obligación de usufructo, entonces pues, ahí se acabó, ¿eh? Ahí se acabó. Hay créditos hipotecarios, por ejemplo, donde con la muerte el crédito queda liquidado, entonces pues ahí se extingue. Pero ahí no, hay otros que trascienden, que no se extinguen con la muerte, entonces esos son heredados, ¿sí? La regla consiste en que todos los derechos y obligaciones trascienden a su muerte, excepto aquellos en que la ley establezca lo contrario. Entre algunos de los derechos que sí se extinguen con la muerte, encontramos el usufructo, o sea, muerte del usufructuario, el uso y derecho de habitación, los derivados de relaciones personalísimas como el parentesco, ejemplo matrimonio o patria potestad, los provenientes de relaciones intuito-persona como el mandato y la prestación de servicios profesionales, y los derechos políticos también se extinguen con la muerte como el derecho a votar. Entonces, esos 5 o 6 aspectos son derechos que se extinguen con la muerte y es solamente un ejemplo para que vean que sí hay situaciones que se extinguen con la muerte, pero hay otras que no, trascienden. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, será a través de 2 vías. ¿Sí? Muy importante, tramitar la sucesión a través de 2 vías. Solamente de esas 2 formas. Dice la judicial. Es la regla. Toda sucesión se puede tramitar ante el juez en todos los casos. ¿Sí? La judicial es básicamente la forma de iniciar el juicio sucesorio cuando no hay testamento. Cuando la gente murió y no hizo testamento, lo que mejor conocemos como que murió intestado. Murió intestado y eso implica, y si hay bienes, eso implica que hay que hacer un juicio y correr todo el proceso. ¿Sí?
y la extrajudicial o notarial, que es cuando hay un testamento, ¿sí? Y que el notario, tú vas hay un testamento, ahí vas con un notario para hacer valer ese testamento y el notario a su vez hará todo lo necesario y lo conducente para correr ese procedimiento, ¿sí? Y hacer valer y dar fe de ese testamento. Fundamento. Y se dice que el derecho sucesorio tiene su fundamento en su contenido mismo, al ser patrimonial o económico, se traduce en el incentivo de producir, ¿sí? Aquí el fundamento o el objetivo o la esencia de poder suceder o de poder transmitir tus bienes a otras personas es porque se piensa que esto va a fomentar que se siga produciendo riqueza, ¿sí? Y que no se piense, oye, pues ya me voy a morir, ya para qué trabajo, ya para qué hago, pues ya me voy. Este, entonces, con esa opción de poder transmitir lo que tú has hecho, lo que tú has generado en tu vida, este, pues eso hace que pues siga esa dinámica de seguir produciendo, ¿sí? Entonces es como que no te preocupes, tú sigue produciendo, que al cabo que tus bienes van a pasar a, a quien tú digas, cuando hagas testamento, a quien tú digas. Si quieres al vecino, o al amigo, o al que no conoces, etcétera, o a la familia, depende. Por ello afirmamos que el derecho sucesorio es la causa que impulsa al hombre a producir, ¿sí? A producir, a trabajar, a generar riqueza, aunque ya tenga bienes suficientes para desahogar sus requerimientos, puesto que los humanos desean producir más para beneficiar a los suyos con los bienes que, habiendo sido propios durante su vida, al término de esta sean repartidos entre sus beneficiarios, ¿sí? Este es el objetivo final de, de, de haber encuadrado en un marco legal todo el proceso sucesorio y la capacidad de poder transmitir tus bienes y obligaciones también. Modos de suceder, modos de transmitir. Dice, los herederos o beneficiarios de la herencia pueden adquirir los bienes directamente o en sustitución de otros que no llegaron a ser herederos. También puede darse el caso de que los herederos tengan que decidir si el autor de la herencia de quien heredan, a su vez, heredó los bienes relativos a otra sucesión. Lo anterior se clasifica perdón, creo que está entrando gente. Por derecho propio o por cabeza o de modo directo, cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. Cuando se inicia el proceso de una sucesión, este, cuando hay testamento, el notario, a través de varias formas de hacerlo, busca a los herederos. Si en el testamento dice los herederos son Juan, Pedro, María, Sofía, etcétera, él va a hacer lo posible y por todos los medios de buscar a estas personas para que acudan y puedan recibir lo que en el testamento dice. Este, Continuamos. Por transmisión, se da en aquellos casos en que el heredero llamó a una sucesión, fallece sin decidir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último. A ese cuate le dicen el indeciso. Pasa mucho que se quedan pensando si reciben la herencia o no, porque no era lo que esperaban,
porque sienten que no les conviene, porque sienten que, pues no sé, no sé cuál sería la razón por la cual, la que ustedes quieran, imagínense que les hablan a ustedes, oye, Patti o Sofía o Clarita o Elena, lo que sea, este, eres heredera de estos bienes de parte de tu tío, por ejemplo, de tu abuelo. Y tú dices, híjole, es un terreno, pero está muy lejos, no lo conozco. Imagínate que estás en Monterrey y heredaste un terreno en Chiapas, y dices tú, ah, la torre está bien lejos, no lo conozco, y entre que digo que sí, que digo que no, y no defino, y corre el procedimiento, y te están hable y hable, oiga, necesita definir si va a rechazar, repudiar, se dice la herencia, o la va a aceptar, y de repente, ¡pum! Pues la vida así es, no lo sabemos, y esa persona que no se decidió, se muere, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los hijos de esa persona, si tuviera hijos, pueden hacer valer su derecho diciendo, pues, somos hijos y pues esa herencia que dice, pues nosotros sí la queremos, ¿verdad? Nosotros sí la queremos, y como somos los hijos, pues no la queremos adjudicar, ¿verdad? Así pasa. Yo tengo una historia que, bueno, siempre la platico. Este, para aquí, bueno, fue hasta da coraje, pero bueno. Mi abuelo hereda un terreno. Era una casa en un municipio allá en el sur, una casa muy grande donde vivían los papás de mi abuelo. Entonces mueren los abuelos y dividen la casa, porque era muy grande, dividen la casa, uno se queda con, pues no sé, la parte de enfrente, una con la parte de un lado, otra con la esquina, otra con la otra esquina, otros con el patio central, otros con el patio trasero, etc. ¿Sí? Y mi abuelo, o sea, de experiencia particular, le tocó este, el patio trasero, era un terreno muy grande. Y no lo quiso. Dijo, no, yo no quiero eso no, yo quiero lo de enfrente, no, pues no, eso es lo que le tocó. Y no estaba mal, no estaba mal el espacio, pero nunca dijo, no, se sentía como en cierta forma agredido porque no le tocó otra. Sentía él que esa parte no era la que él se merecía. Entonces, ¿qué pasó? Nunca fue a reclamar, nunca fue a firmar, nunca fue a tomar posesión de ese espacio, este, y muere mi abuelo, y pues ninguno de los hijos tampoco fue a reclamar eso, y bueno, y pues se fue quedando otro de los hermanos de mi abuelo con eso. Entonces, es una falta de atención, es una falta de, de entendimiento, de conocimiento, este, porque pues de eso a nada, pues porque te vas a quedar así, ¿va? Entonces, esas cosas pasan mucho, y bueno, entonces habrá que modificar un poco el tema del testamento, eh, argumentando que la persona rechazó lo que le tocaba en herencia, renunció a ese derecho, y bueno, pues de modo, de una manera tácita, porque nunca fue de manera expresa o por escrito a decir que no quería eso, simplemente no lo quiero, por eso, pero pues de perdido ponlo por escrito, ve con el notario y di que no lo quieres para que el notario haga y dé fe de tu rechazo, ¿verdad? No, ni siquiera eso, entonces, pues muy mal, ¿no? Muy mal. Bueno, eso era un paréntesis. Por representación. Otro modo de suceder es por representación. La herencia también puede ser diferida a favor de derechos por estirpe, representación o sustitución. Este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero
que habría sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que le hubiese correspondido al sustituirlo. ¿Qué pasa aquí? Algo muy parecido a lo que les decía ahorita. Heredar por estirpe significa que si mis padres mueren y me heredan a mí, pero yo ya no estoy, yo ya en el proceso morí también, ya no existo, entonces heredan mis hermanos, ¿sí? Si es partes iguales, por ejemplo, y somos tres hermanos, cada quien hereda un 33% de la herencia, 33, 33 y 33, para que sea el 100%. Pero si yo no existo, ese 33% lo pasan a mis dos hijos, ¿sí? Ese 33% lo dividen en dos y pasa a mis hijos. Y eso se le llama heredar por estirpe, ¿sí? Y si mis hijos, uno de mis hijos no estuviera, pero ese hijo tuviera hijos o yo tuviera nietos, pues pasa a los nietos. Y así se va. Aquí hay una frase muy importante porque nos dice muchas cosas. Y quiero que se la aprendan, que dice que los parientes más cercanos para heredar, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, ¿sí? Cuando no hay testamento, cuando es una sucesión legítima, que no hay testamento, o sea que la gente muere intestada, el procedimiento que se hace, el juicio sucesorio ante un juez, y en apoyo con un notario, la forma de heredar, o sea, los primeros en heredar son los parientes más cercanos. Y estos, a su vez, excluirán a los más lejanos, porque si hay los más cercanos, los hijos heredan los hijos. Si no hay los hijos, pues los hijos de los hijos. Y si no hay hijos de los hijos, pues los hermanos y los tíos, y así se va, ¿sí? Así está la ley encuadrada, y ese es como el proceso que se debe seguir. Adriana ha levantado la mano. A ver, ¿qué quiere decir Adriana? Sí, solamente quería preguntarle en eso de que menciona que los parientes más cercanos excluyen a los lejanos, ¿eso aplica para la esposa? O sea, sí, por ejemplo, Sí. está una propiedad intestada y no hay nadie más que pues, la esposa y los hijos, ¿eso le corresponde ya a la esposa o solamente los hijos? No, la esposa también. Si la esposa en ese momento están casados, y no hay un testamento, la esposa finge como si fuera un hijo más, ¿sí? O sea, si está la esposa y tiene tres hijos, la herencia se divide en cuatro, ¿sí? Hay todo un procedimiento para hacerlo. Comprueba que es la esposa, este, y cuando no hay testamento, pues también es como les digo, se le grita al mundo, ¿sí? Que Juan Pérez murió, para ver quién se siente con derecho de heredar los bienes que dejó Juan Pérez. Entonces se hace un procedimiento, se hacen unas publicaciones en periódicos de manera electrónica y todo diciendo que Juan murió. Entonces, ¿quién se siente con derecho? Y se les da un tiempo para que esa gente se haga presente, este, y pueda reclamar una parte de la herencia. A ver, Miriam García, ¿quiere decir algo? Buenos días, maestro. Buenos días. Mi pregunta es, ¿en qué tipo de herencia no entra la esposa? Porque tengo entendido que si tú le heredas una casa, por ejemplo, a un hijo, Ujú. y y la esposa después se divorcia y quiere tener derecho sobre esa casa, dicen que no, que ya no le corresponde porque es herencia. ¿Eso es verdad? Bueno, cuando hay un testamento, y si tú, es que hay que ver las dos opciones. Cuando no hay testamento y cuando hay testamento. Cuando hay testamento y
el que muere le dejó todo, absolutamente todo a un hijo, pues ni la esposa ni los demás hijos heredan nada. ¿Sí? Si, si, si la persona heredó, este, porque estaba en el testamento nombrada como heredera, pues eso es suyo. Y ella puede hacer con ella lo que ella quiera. No sé si entendí tu O sea, pregunta. que en un dado determinado, si se divorcian, a la señora le toca la casa. Si están casados, es que hay dos variables. Si están casados por bienes mancomunados, ya la señora tiene su derecho del 50% por haber estado casado bajo el régimen de bienes mancomunados. Es algo que se tiene que ver también. Ok, bueno, muchas gracias. De nada. Momento en que se cumple la sucesión. Al momento en que se transmiten los derechos y obligaciones del cuyos a sus herederos, la sucesión ocurre al momento del autor de la herencia, en donde de manera simultánea se transmiten sus derechos y obligaciones a sus herederos y legatarios, de acuerdo al artículo 1288, 1660 y 1649 del Código Civil Federal. Entonces, ¿cuándo se cumple la sucesión? Cuando se transmiten de manera simultánea todos los derechos y obligaciones a los herederos y legatarios. ¿Sí? Ya se corrió el proceso, ya se transmitieron los bienes, ya le di la casa a Juan, el terreno a Pedro, etcétera, etcétera. Entonces ya se cumplió con esa parte. ¿Sí? Tipos de herencia. Herencia vacante. Es la que nunca ha de tener heredero. Corresponde a bienes inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. En la legislación mexicana no existe tipo de herencia, ya que de acuerdo al derecho civil, toda herencia tiene un heredero. Pero si ocurre, hay gente que muere y pues no encuentran a los hijos, no encuentran a los hermanos, no encuentran a los familiares cercanos, no por nada. Hay muchas casas abandonadas en el centro, edificios abandonados, ya sea por problemas, en donde están peleando los herederos por quedarse con la propiedad y pelearse, estoy hablando en el sentido legal, en donde quieren hacer valer su derecho de que son legítimos herederos por haber sido familiares de esa persona. ¿Sí? O hay unas casas en el centro donde vivían gente extranjera, americanos, y ellos vinieron aquí, hicieron su vida aquí, se casaron, tuvieron hijos, los hijos fueron a la escuela, pero los hijos al final se fueron a Estados Unidos, los papás se quedaron aquí, mueren los papás, y las propiedades ahí se quedan. No hay un interés, no hay una atención de parte de los hijos de las familias, donde la casa ahí se queda. Y hay procedimientos y se les llama, se les avisa de alguna manera a través de gente que los conoce, pero si no hay interés, no vienen, entonces ahí está, pero como les decimos, en problemado. ¿Sí? Y por eso viene quedando otras gentes con eso. La herencia yacente es aquella en la que siempre habrá un heredero, aunque en ese momento se ignore quién sea. De lo contrario será la beneficencia pública la beneficiada de los bienes. ¿Sí? Siempre que hay un bien en el que no, como en estos casos que se quedan sin que hay un heredero, pero no se sabe quién es, y ahí está, y corren los términos de 10 años de no reclamar la herencia, y a la beneficencia pública le interesa esa propiedad,
y justifica, porque no es como, viene la beneficencia pública es el gobierno. Pues me lo voy a adjudicar, el gobierno me gusta y lo voy a adjudicar. No tiene que justificar el gobierno y decir para qué va a ocupar esa propiedad. Supongamos que es un terreno, es un edificio. El gobierno tiene que manifestar ante notario y ante la autoridad y se lo tienen que autorizar diciendo que la propiedad se va a tomar porque la va a usar, no sé, para hacer un albergue para niños huérfanos, por decir. Bueno, okay, entonces sí se puede usar para eso. Y ya. Esto es un procedimiento largo, muy complejo, pero así es como funciona. Así dice la ley. Que lo hagan así, bueno, pues yo no sé, pero la ley así lo marca. Sujetos de la sucesión. Persona que transmite, pues es el autor de la herencia, es el que escribe el testamento y tiene la intención de transmitir sus bienes. Persona que adquiere a título universal es la persona que adquiere una porción o todo el patrimonio del autor de la herencia. Yo soy el heredero universal de los bienes de no sé quién, ¿sí? O sea, de todo, o de una porción grande, ¿no? Y la persona que adquiere a título particular, persona que adquiere bienes específicamente determinados por el autor de la herencia, también reciben el nombre de legatarios. Perdón, aquí está mal escrito, es legatarios, designados directamente en el testamento. Los a título particular es cuando dicen Juan Carlos se queda con el terreno, Jorge se queda con el carro, Sofía se queda con la casa de campo, por ejemplo, etcétera. Entonces son personas que tienen a título particular, heredan de esa manera, y también se les llama legatarios. Diferencia entre heredero y legatario. Heredero es quien le corresponde todo o en parte alícuota de una universalidad de cosas, de una masa hereditaria, ¿sí? Legatario es un adquirente a título particular, ya que le corresponden exclusivamente los bienes que el testador le haya asignado, ¿sí? ¿Qué significa alícuota? Una parte alícuota. Una parte alícuota es cuando son muchos bienes de diferentes tipos, como casas, autos y terrenos, y dicen, todo lo heredo en partes iguales a mis hijos, ¿verdad? Entonces, si todos heredaron en partes iguales y son 4 hijos, por ejemplo, pues todos tienen un 25% de la herencia, de todo. Son dueños en un 25% de la herencia. Entonces, a eso se le llama parte alícuota. Ese 25% se le llama la parte alícuota. Entonces, mi parte alícuota es el 25% de la universalidad de la herencia. Es el único término que van a escuchar es en esta materia. Entonces, para que se la aprendan bien, mi parte alícuota. Nota, para que haya herencia hacia herederos o legatarios, tuvo que preceder un muerto. ¿Ven? Muchas veces decimos, es que heredó en vida. No señor, no pueden heredar en vida. Para que haya herencia hacia herederos o legatarios, tuvo que preceder un muerto. O sea, tuvo que primero haber un muerto y la subsistencia de un vivo, ¿sí? No puede haber enajenación o transmisión de herencia hasta en tanto no tener la certeza de recibir derivado del juicio sucesorio la adquisición de los bienes. Entonces, no hay herencia en vida, no existe eso. Es algún término mal dicho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O vamos bien o me regreso?
No, todo bien, profe. ¿Sí? Todo bien, maestro. Qué bueno. A ver, Tatiana Muñoz. Adelante, Tatiana. Maestro, a lo mejor cuando dicen de que heredó en vida, puede que ya hizo el testamento y ya me lo dejó, pero aún no se muere. No quiero pensar por eso erróneamente lo dicen. Sí, 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 pero ya puedes decir, sí, ya me lo dejó, pero todavía no es tuyo. Todavía no es tuyo porque no se ha ejecutado y para que sea tuyo, uno, se tiene que morir y dos, se tiene que correr el proceso, ¿no? El proceso sucesorio. Este, pero mucha gente lo dice cuando eh, ceden los derechos de una propiedad al hijo, por ejemplo. Te voy a ceder los derechos, van con un notario, ceden los derechos y ahora dicen esta propiedad ya no va a ser mía, ahora va a ser de mi hijo. Y es una ventaja porque pagas pocos impuestos, no es muy caro, es un procedimiento relativamente sencillo. Entonces ya la casa ya no es mía, se la di a mi hijo. Antes de morirme, entonces dice el hijo, es que me heredó en vida. No, 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 te transmitió los derechos a través de una cesión de derechos. Pero sí, también la gente dice, como ya sé, como dice Tatiana, como ya sé que en el testamento estoy yo, y me puso que yo me quedo con, no sé, la bodega, perdón, pues ya me heredó en vida, ¿no? Pero acuérdense, no hay herencia si no precede un muerto. Amparo, ¿quiere decir algo? Buenos días, maestro. Buenos días. Refiriéndose a eso de la herencia en vida, yo he escuchado de que se hacen contratos de donación, algo así, Ujú, ujú. También. y que así le pueden transmitir los bienes a los herederos. Sí, no, a ver, el contrato de donación, sí, efectivamente, este, funciona, es otra vía como la cesión de derechos. El de donación es como te lo estoy regalando, ¿va? Y lo pueden donar a cualquier persona y ya, ¿sí? Pero una vez que yo hago eso, yo tengo esta botella aquí y yo la voy a donar a mi vecino, ya se la dono, pues un contrato, se va ante notario y ya se lo doné. Y aparte yo puedo hacer mi herencia, mi herencia no, mi testamento, puedo hacer mi testamento, ya no incluyo esta botella porque esta ya la doné. Entonces, ahora sí voy a heredar los bienes. ¿Sí? Ah, ok, entonces son independientes las Total, herencias de las donaciones. es totalmente diferente. Digo, pero totalmente independiente, es correcto. Ok, gracias, maestro. De nada. A ver, Emma Villarreal, ¿quiere decir algo? Sí, buenos días, maestro. Era casi también mi pregunta similar. Mi mamá quiere ceder los derechos a mis hermanas en cuestión en vida, ¿verdad? De Ujú, su casa. ok. Entonces, aquí que procede cualquiera de las dos situaciones. ¿Puede ser una donación o tiene que ser una carta testamentaria? No, no. Ahí lo que procede mejor es una cesión de derechos. Cesión de derecho. Una cesión de derechos solamente opera en línea directa de parentesco, o sea, haz de cuenta, si tú tienes un terreno, tú lo puedes ceder los derechos a tus papás o a tus hijos, ¿sí? Entonces, Ajá. en línea directa, pues es en línea directa y es un procedimiento relativamente sencillo. Y si la señora, por ejemplo, tiene 3 propiedades y dice, de una vez les voy a ceder los derechos a mis hijos, esta Pedro, esta Sofía y esta no sé quién, y ya, cuando ella ya nos abandone de este mundo, ya si quiere ya no hace testamento, porque ya esos bienes ya los cedió, pues ya no están dentro de su propiedad, como quien dice, ¿no? Ah, ok. Está muy bien, gracias. Sí, de nada. Muy bien, continuamos entonces. Dice, delación o vocación de la herencia. Dice, la delación de la herencia
es el llamamiento a los herederos al caudal hereditario. Dicho llamamiento puede ser por el testador, sucesión testamentaria, a través de la sucesión testamentaria, por la ley, supliendo la voluntad presunta del cuyos, sucesión intestada. O sea, la delación de la herencia pregunta examen. ¿Sí? Es el llamamiento a los herederos al caudal hereditario. ¿Cómo les decía yo? ¿Cómo los llaman a esos herederos? Pues a través del periódico, a través de publicaciones en, en la Gaceta de los Juzgados, eh, por correo, por lo que se tenga a la mano, se van a buscar a los testadores, a los herederos que marca el testamento, a los herederos que dice el testamento. ¿Sí? Si en el testamento dice a Pedro, Juan, Luis, etcétera, etcétera, hay que buscarlos y de hecho cuando hay un testamento las cosas son más ordenadas porque yo voy con mi testamento al notario, murió mi papá, por ejemplo. Yo sé pues, que mi papá hizo un testamento, yo estoy enterado, los hijos deben estar enterados de que el papá hizo un testamento, entonces muere, pues yo voy con el notario, con el testamento, cuando haces un testamento, el notario te da una copia del testamento para que tú lo guardes, pues tú vas con el notario que dice ahí, oye, notario, pues quiero nomás avisarle que mi papá murió y quiero hacer valer el testamento, aquí está. Muy bien, el notario lee el testamento, dice muy bien, necesito que me traigas el acta de función de tu papá, necesito que me traigas el acta de matrimonio de tu papá, necesito que me traigas las actas de nacimiento de Juan, Pedro y Luis, que son los hijos, el tuyo también. Si en el testamento nombraron un albacea, que es una persona distinta de las que están aquí, necesito que le hablemos al albacea, y pues obviamente toda esta gente es conocida, ¿no? Del que está haciendo el trámite. Así como no, le hablo a mi tía, que es la albacea, le hablo a mis hermanos, aquí están los papeles, aquí está todo, y los papeles de el albacea, al enterarse de esto, pues el albacea es lo que se dice, a ver, ¿cuáles propiedades hay? ¿Cuáles propiedades están rentadas? ¿Cuáles propiedades les falta mantenimiento? ¿Cuánto se va a tardar este procedimiento? Etcétera. Pero ya todo está ahí, ¿sí? Tengo todos los elementos en la mesa, ¿sí? En la mesa ya tengo aquí todo y yo los voy a ir acomodando, primero esto, primero el otro, primero el otro, primero el otro, ¿sí? Fácil, entre comillas, fácil, ¿sí? Pero cuando no hay testamento, oiga, señor notario, ya no vas con ningún papel, nomás con tus manos. ¿Sabes qué? Mi papá murió. Hay muchos bienes, pero no hay testamento. ¿Cómo que no hay testamento? Pues no hay testamento. La torre. Bueno, pues hay que correr el procedimiento, hay que ir con un juez, hacer un inicio de juicio sucesorio, ¿sí? En donde el juez, alguno de los familiares demanda la sucesión a través de un escrito, el juez lo ve, le da trámite a esa sucesión, y otra vez pide el acta de función, que alguien la lleve, él la pide al registro civil, que le entreguen el acta de función de esa persona, y se determina qué hijos tiene, ¿sí? Y esos hijos, si están ahí desbalagados, pues se les hace llamar de alguna manera, y ya vienen. Pero no acaba ahí. Ahora hay que hacer el llamamiento por todos los medios públicos, privados, etcétera, para, como les dije hace un momento, para gritarle al mundo, se murió Juan Carlos Ramírez, ya se murió. No hay alguien aquí que se sienta con derecho de cobrar o de reclamar una parte de su herencia. Entonces, pues en mi caso nadie va a decir nada, Entonces, no, pues se corre el término de que nadie más, aparte de los hijos, se proclamó como heredero, porque ahí empiezan a haber problemas ahí cuando el señor tenía
por ejemplo, otra mujer, o tenía otro hijo por otro lado, u otra familia, etcétera. Entonces, si ellos llegan y también, oye, espérame, yo soy hijo del Señor, aquí está mi comprobante, mi acta de nacimiento, pues no viví con él, obviamente, pero él me reconoció como hijo, aquí están las pruebas de que soy su hijo, ah, caray, bueno, entonces ya no son 3 hijos, ya son 4, ¿sí? En algunos estados se reconoce el amaciato, es que yo fui amante de él toda la vida, ¿sí? Miren, aquí están las pruebas, aquí vivía conmigo y por 1, 2, 3, 4 años me compró casa, aquí estuve, etcétera. En algunos estados, en algunos, no en Nuevo León todavía, se reconoce, se le da un derecho a esta persona. Y dice, oye, pues tú también tienes esto. Y tengo un hijo además de él. Ah, caray. Pues sí es el hijo. Ah, bueno, pues entonces ahí hay otra persona también que se siente con derecho. Entonces, este, para eso es la sucesión este, intestada, ¿verdad? Cuando hay una sucesión intestada, que no hay testamento, pues el juez tiene que cubrir todo, ¿sí? ¿Quién es? El juez es el que vigila que se cumplan los derechos de todas las personas que son parientes del que se murió, ¿verdad? Entonces se corre todo ese procedimiento y obviamente es más largo el procedimiento y pues a veces hasta cuesta más. Y cuando hay una sucesión testamentaria, es decir, cuando hay un testamento, pues se hace lo que dice ahí, el juez o el notario es lo más importante para el juez o notario es cumplir lo que dice el testamento, porque es la voluntad de la persona que lo escribió y que se preocupó por ir al notario, hacer su testamento y todo. Entonces, eso hay que hacerlo valer. Haz de cuenta, el Señor me encargó encarecidamente que haga yo cumplir ese testamento, ¿sí? Lo que dice en todo el testamento. Entonces, yo sobre todo con toda la fuerza legal, con todo el marco legal, con todo el procedimiento establecido, con todo el proceso expedito, voy a hacer valer la voluntad de quien del testador, ¿sí? Eso es lo que se busca. Y cuando es intestado, pues también no hay voluntad del testador, pero se suprime, como que yo supongo que el testador hubiera querido entregar sus bienes a toda su familia, ¿sí? A todo el que se considere su familia, no propiamente su familia que está más cercana. Tengo que avisarle a todos, este cuate se murió y quién se siente con derecho. Como cuando se van a casar y que dicen, ¿cómo dicen la frase? Si alguien está en contra de este matrimonio, que lo diga ahorita o calle para siempre, no sé cómo era, pues es eso, le gritas al mundo, pero ahí es el mundo de la iglesia, le gritas al mundo, este se va a casar, ¿hay alguna bronca? ¿Hay algún problema? No, pues no hay nada, bueno, vámonos que se case. Algo parecido, ¿no? Porque así es la ley, se supone que el fundamento de la ley, el espíritu de la ley es cuidar los bienes y que se repartan las cosas como deben de ser. Una vez platicaba yo con mi socio y me dice, estoy preocupado porque mis tíos, este socio mío ya no tiene papá, pero él se junta mucho con sus tíos, hermanos de su papá. Entonces ellos están viejillos, los señores ya están grandes y él los procura mucho, ¿no? Y van al rancho y van a montar al caballo, etcétera, etcétera. Yo a veces me ha invitado y nos la pasamos muy a gusto con los señores grandes. Pero me dice, híjole, es que, me dice mi socio, me dice, me preocupa porque estoy seguro que me pusieron en su testamento y yo no quiero tener problemas con mis primos, dice. Yo no quiero tener problemas con mis primos. Le digo, ¿por qué vas a tener problemas? Ah, porque pues a lo mejor me va a heredar algo y yo no sé, y los primos se pueden molestar y a lo mejor
puede haber problemas legales. Yo no quiero problemas legales, pero ¿por qué tener problemas legales? Si tu tío te dice todo esto es para mi socio, no digo nombre, se fregaron los hijos. O sea, si los hijos no dijeron, si no nombró en el testamento a los hijos, ni a la esposa, ni al primo, ni a nadie, y te nombró a ti nomás que eres el sobrino, es la voluntad de él, y esa es la que vale en el testamento, y es la que hay que hacer, hay que ejercerla, hacerla valer, y que concluya el proceso. No hay de otra. A ver, no, pues qué bueno que me dices, y que no, pues, sí, a lo mejor se van a enojar, pero pues qué, tú no tienes la culpa, eso lo hizo tu tío, por ejemplo. A ver, Maggie Ibarra quiere decir algo. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Es que, bueno, yo tengo un problema así más o menos, porque yo tengo un tío que tiene muchas propiedades, pero no tiene hijos. Y la bronca es con la concubina, pero no de mi tío, sino de otro tío que ya se murió, que no tiene nada que ver aquí. Entonces, legalmente, los únicos, o sea, los únicos herederos así somos mi hermano y yo, porque somos los únicos sobrinos, somos la única familia realmente que él tiene. Y la concubina, pues ni es de Nuevo León, es ¿de dónde es? De León. Y ella viene y nos dice, es que cuando se muera tu tío, todo es mío. Y yo, espérate, pues si tú no eres ni concubina de él, no eres pariente de él, no tienes hijos de él, es de mi otro tío, y si mi otro tío se murió y no te dejó nada, pues aquí que peleas. Claro, sí, no tienen nada que ver ahí, pues que diga misa, ¿no? No. Aparte, si tu tío hace un testamento y la pone a ella ahí, pues le va a tocar algo. No, pero no está en el testamento. Bueno, ni se preocupe. Pero sí, o sea, y nos mete miedo porque viene con abogados, según ella y todo, una señora bien loca, y yo así como que, estás bien de la cabeza, mejor págate un psiquiátrico en vez de abogados. Sí, hay muchas historias de eso, historias de terror, pero por ejemplo, por eso les digo, ustedes como abogados que van a hacer, tienen que siempre recomendar hacer el testamento a sus familiares, ustedes mismos, siempre. A ver, Amparo, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, cuando se hace el testamento, bueno, en una notaría, al reclamarles que ir a esa misma notaría, puedes ir a cualquier. No, tú puedes ir a cualquier notaría, a la que tú quieras. Es que se cortó un poquito la pregunta, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero tú puedes ir a cualquier notaría. Lo que hace el notario a la hora que va alguien a hacer un testamento, se hace el testamento, y ese testamento se va al registro general de notarías y ahí se queda. Para cuando muere la persona y tú tengas el testamento en la mano de tu familiar que murió, tú a cualquier notaría también puedes ir a decir, oye, tengo un testamento aquí, aunque no sea de esa misma notaría, el notario te puede decir, vaya a la notaría tal, o él puede correr el proceso, no pasa nada. Ok, gracias, maestro. De nada. Muy bien, continuamos, ya vamos a acabar. Bueno, más o menos bien rápido, ya se está llegando la hora. Dice, el derecho de reclamar una herencia prescribe a los 10 años. De reclamar una herencia prescribe a los 10 años y es transmisible a los herederos, y el término inicia a partir de la declaración de herederos, dejando sin posibilidad de reclamar su herencia. Pero la ley le permite a reclamar directamente a los herederos. O sea, si se determinaron los herederos, pero nunca se presentó uno de los hijos, aunque dice su nombre y todo, nunca llegó,
tiene hasta 10 años para reclamar la herencia. Después de esos 10 años, puede reclamarla, pero ahora a los herederos, a los que ya tomaron adjudicación de los bienes, y ahora les puede reclamar a ellos. Que se logre o esto, bueno, pues esa sería otra cuestión, pero solamente así. Incapaces para heredar por falta de personalidad. Los que no estén concebidos al momento del fallecimiento del autor de la herencia, o aun cuando estándolo no nazcan vivos y ya. Incapacidad por presunción de influjo contrario a la libertad del testador. Por influjo contrario a la libertad del testador. O sea, que lo haya hecho en contra de su voluntad. ¿Sí? De acuerdo a este concepto, son incapaces para heredar el médico, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y hermanos son incapaces de heredar por testamento si dicho médico asistió al testador en su última enfermedad y en ese entonces otorgó testamento. Un caso muy, muy sonado, Michael Jackson. Cuando murió Michael Jackson, los últimos momentos de Michael Jackson estuvo con su médico, ¿sí? Con su médico, y resulta que en ese tiempo Michael Jackson cambió su testamento y heredó mucho de sus bienes al médico. No sé en Estados Unidos, pero en México no se puede hacer eso porque se puede presumir que influyó en su voluntad para que lo incluyera el médico en el testamento. Esa es la razón. Dice, los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos de los ministros de los cultos, así como la asociación religiosa o la que pertenece. Cuando el testamento se cambió muy recientemente y le dejó toda su herencia o parte de su herencia o gran parte de su herencia a una asociación religiosa, a un padre, por decirlo así, en los que pudo haber influido también. ¿Sí? Los tutores y curadores son incapaces de heredar por testamento por presunción de influjo contrario a la libertad del testador. Lo mismo, incapacidad por falta de reciprocidad internacional, son incapaces de heredar por intestado o por testamento los extranjeros en sus países respectivos tengan por ley prohibido heredar a mexicanos. Si en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido a mexicanos heredar en Estados Unidos, México dice, tú tienes prohibido a los mexicanos heredar, pues yo también tengo prohibido heredar a los americanos desde México. Pues como que si hay reciprocidad, los dejo. Si no, si tú prohíbes, yo también prohíbo. Si tú permites, yo también permito. Ese es el espíritu de eso. Momento en que debe juzgarse la capacidad del heredero. El heredero y el heredatario, para ser aptos de heredar, deben existir, ser capaces y dignos. Dichas características deben tenerlas al momento de la muerte del autor de la herencia. Si son, obviamente deben de existir las personas para heredar, o sea, que existan, que estén vivos, que existan, que tengan acta de nacimiento, que tengan credencial de lector, etcétera. Deben ser capaces que estén en pleno uso de sus facultades mentales, que no sean, por ejemplo, que sean drogadictos, que no puedan valerse por sí mismos, por tener este tipo de situaciones. ¿Sí? Y que sean dignos. Si, por ejemplo, se conoce a una persona que trató muy mal al testador, que lo trató muy mal los últimos momentos de su vida, y resulta que hereda, eso puede ser impugnado, eso puede ser una incapacidad para heredar también. Aquí hay un cuadro, es un cuadro que yo hice, lo copié, lo he estado copiando, por eso se ve medio mal,
que es lo que yo quiero que al final del curso ustedes hagan. Acuérdense bien de este cuadro, acuérdense bien de esta presentación, porque al final yo les voy a pedir un cuadro similar. Este es un diagrama de flujo que dice muerte del cuyus, o sea, qué es lo que hay que hacer cuando alguien muere, ¿sí? Muerte del cuyus, del que hizo el testamento, y aquí ponemos, ¿hizo testamento? Sí. Entonces corre, se va al notario, y los hace la radicación, la notificación a herederos, inventario de los avalúos, administración, etcétera, ¿no? Pero si no hizo testamento, es intestado, entonces va directamente con el juez y los hace la radicación, etcétera. Entonces, ese es el procedimiento muy, 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 ¿cómo se dice? Muy, resumido, pero yo lo que quiero es, como les decía al principio del curso, que a la hora que ustedes sean abogados y que o ahorita en estos días que están estudiando, que si alguien muere, un familiar de ustedes, un vecino, un conocido, que se van con ustedes, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? Murió, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hay que ustedes le digan, ¿hay testamento? No, pues si hay un testamento. Bueno, pues yo te acompaño, si quieres vamos por el notario. No hay testamento. Entonces hay que ir a los juzgados, ¿verdad? A los juzgados para promover el juicio. Yo te ayudo, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Que sepan más o menos qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que yo quiero que vean. Vamos a ver ya por último, si me lo permiten, un video de un notario que habla del procedimiento, de este procedimiento. ¿Quieres ver toda la acción muy de cerca en esta temporada de F1? Con F1 TV Pro tú controlas cuando ves la F1 en vivo. Está escuchando. Me faltan calificativos para decirlo. Está escuchando en... Muy bien. Ahí va la presentación. Digo, el video. Yo voy a salir aquí de un poquito del aire. En mi canal de YouTube, La Hora del Notario, que por cierto, lo invito a que se suscriba. Hoy llegamos a 29.500 suscriptores en mi canal de YouTube. Esto es un programa, esto es un manual de primeros auxilios del derecho para que usted se pueda defender. Hoy le voy a platicar cuáles son los 5 pasos para hacer una sucesión testamentaria. Fíjese, el primer punto que le voy a tratar. Primero quiero hacer hincapié. ¿Quién puede desarrollar esta sucesión? Le he platicado que cuando hay un testamento hay una disposición testamentaria clara y perfecta de la persona que otorgó un testamento. Como no hay problema y hay una determinación exacta, se puede hacer un procedimiento de sucesión testamentaria ante notario para adjudicarse los bienes de la masa hereditaria de la persona que murió. ¿Cuál es el primer paso? Primero, tomar la decisión con sus familiares de llevar este procedimiento ante un notario. El primer paso es llevar a cabo una radicación de una sucesión testamentaria. ¿Qué tiene que hacer para ello? Primero, acreditarse, presentarse con el notario que tiene que llevar el asunto. En el Estado de México lo podemos hacer, en la Ciudad de México también. En varias entidades de la República usted puede acudir a un notario de la República Mexicana para que, conforme su legislación, pueda hacer estos procedimientos no contenciosos. ¿A qué me refiero procedimientos no contenciosos? Los contenciosos significa que no hay problema, que usted lo puede desarrollar sin ninguna dificultad. Pero regresando al tema para no aburrirlo y hacer las cosas con mayor claridad. Primero,
Como ya hay un acuerdo de voluntades y hay un testamento, se puede llevar a cabo una radicación. Los presuntos herederos tienen que acercarse con el notario para pedirle al notario que pida informes al Archivo General de Notarías del Estado correspondiente, al Registro Público de la Propiedad y al Archivo del Poder Judicial del Estado correspondiente para determinar si hay una memoria o testamento inscrito. Normalmente le he platicado a usted que cuando hay un testamento que usted otorga ante cualquier notario, los notarios estamos obligados a inscribirlo en un sistema nacional de testamentos. Esto es muy importante que usted lo sepa, pero bueno, regresando al tema de la radicación. ¿Qué tiene que usted que exhibirle al notario? Primero, pues el acta de defunción de la persona que murió y el acta de nacimiento de los herederos o la línea consanguínea o la identificación de aquellos que son presuntos herederos. ¿Qué hace el notario? El notario, en un instrumento previo a los informes que se rinden a través de estas instituciones que le he venido platicando, lo que hace es hacer una escritura de radicación. Y en esa escritura de radicación, ¿qué se pone? Bueno, a solicitud de los señores fulano, sutano, mengano, perengano, hacen una radicación de una sucesión testamentaria, bienes del señor fulano de tal, y como antecedente tienen que tener el número de escritura, que es donde se otorgó ante qué notario, para que a partir de ese momento el notario verifique quiénes son los presuntos herederos. A partir de ahí, en esta radicación, que es una escritura, así se llama, una escritura de radicación de sucesión testamentaria, se establecen 3 aspectos importantes que quiero que usted sepa. La primera, el reconocimiento de validez del testamento. Segunda, el reconocimiento de los herederos. Y tercera, la ratificación del albacea. A ver, ¿por qué le digo que esto de la ratificación es muy sencillo y muy fácil? Porque todo se está haciendo en razón de la voluntad de la persona que otorgó el testamento. Si el testamento determinó que fulano, sutano, mengano fueran los herederos y que a una persona se le nombrara albacea, pues son estas mismas personas comparecen al notario y desahogan la primera etapa de la que le he platicado, que es la radicación. Que en esta radicación, que es una escritura pública, que firman los comparecientes, el albacea y los presuntos herederos, lo hacen en escritura pública para que quede constancia de estos 3 aspectos que le vuelvo a repetir para que usted los tenga claro. Reconocimiento del testamento, la validez. Segundo, el reconocimiento de los mismos herederos. Y tercero, el nombramiento y la ratificación del nombramiento de albacea. Ese es el primer paso que se tiene que hacer. ¿Cuál es el segundo paso para que usted lo tenga? Ahora, como ya se nombró un albacea, el segundo paso, el albacea tiene que hacer un inventario y avalúo de los bienes, de toda la masa hereditaria. Este es un dato muy importante. ¿Qué tendrá que hacer el albacea? Acercarse de toda aquella información que puede ver con escrituras, con facturas de vehículos, con cuentas bancarias, con contratos privados, si es que hay contratos privados. Es decir, el albacea tendrá la obligación de hacer un inventario y avalúo de los bienes para tratar de reportarlos en un procedimiento que también se hace ante notario. Ese es el segundo paso. El tercer paso, para que usted lo tenga más que presente. El tercer paso también es una obligación que tiene el albacea. Y el albacea tiene que hacer un reporte de la administración de la masa hereditaria. Quiero ser más específico. Es decir, como el albacea, y ya le he platicado a usted que el albacea es el representante de la persona que murió, él tendrá que en todo caso reportar o rendir cuentas si es que alguno de los inmuebles ha tenido algunos frutos. ¿Qué significa esto de frutos? Para que usted me entienda, que ha tenido algunas rentas o pagos o inversiones o productos de dinero o aprovechamientos que se tengan respecto de algún bien o de la masa hereditaria. Eso es importante que se tiene que hacer como tercer paso, la rendición de la administración de la propia sucesión testamentaria. ¿Cuál es el cuarto paso que se tiene que hacer? El cuarto paso que se tiene que hacer es la adjudicación de bienes. En esto es a través también de una escritura pública. Le he platicado que el primer paso era la radicación,
que hay un instrumento notarial, y un segundo instrumento notarial que es este, el que le platico, donde se conjugan los puntos 2, 3 y 4 que le vengo platicando, donde el notario tendrá que redactar a solicitud del albacea y de los coherederos, o los herederos más bien, el inventario de avalúo de los bienes, el reporte de administración y la adjudicación de los bienes en razón de la disposición testamentaria que se dejó en un testamento. Lo que hace el notario es que perfectamente redacta en una escritura pública estos aspectos que le estoy mencionando, que es el inventario y avalúo de los bienes que reporta el albacea, la administración y la adjudicación de bienes conforme al testamento. Esto es el procedimiento que hace normalmente también el albacea, porque el albacea, quiero que sepa usted, es el que adjudica los bienes y se adjudican en razón de una escritura pública. En esa escritura pública el albacea está adjudicando conforme a la voluntad del testador y conforme a las disposiciones del testamento los bienes, derechos, acciones que le corresponden a los herederos, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso, a ver, ya hablamos de una primera radicación, que se tiene que hacer ante notario, donde comparece el albacea y los presuntos herederos. El segundo paso, que es una escritura de donde se hace constar el inventario de avalúo, la administración y la adjudicación de los bienes. ¿Cuál es el quinto paso? Que esto es lo que más importante que tienen que ver. La escrituración o los trámites de escrituración. ¿Qué significa esto? En esta misma escritura que le menciono, el notario pone todos los antecedentes de propiedad de los bienes inmuebles que fueron base de la masa hereditaria de la persona que murió. Y entonces el notario en este quinto paso lo que hace es adjudicar y mandar a inscribir al registro público de la propiedad las propiedades para que a usted les pidan un testimonio que consiste en un título de propiedad de que usted ahora ya es propietario de los bienes que le dejaron en herencia. Pero ¿qué se tiene que hacer? Fíjese, más importante para que lo tome en cuenta, porque a veces hay mucha desinformación. Con esta escritura de inventario, avalúo, administración, adjudicación de los bienes, se tienen que hacer unos trámites previos. El notario tendrá que solicitar un certificado de libertad de gravamen cuando hay escritura pública, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, donde se hace una anotación preventiva en el registro, manifestando el notario que se está tramitando ante la fe del notario una protocolización y adjudicación de una sucesión testamentaria a bienes de tal persona. Se toma razón en el folio real respectivo y posteriormente el notario tiene la obligación de solicitar certificaciones municipales y hacer el pago respectivo de traslado de dominio. Es un impuesto municipal que se paga. Teniendo el pago de impuesto sobre la renta, el notario lo que hace, este es un aspecto muy importante que quiero que usted tome en esta mañana, hace la declaración del impuesto sobre la renta. Actualmente, hasta al menos, y bueno, es una buena noticia porque, bueno, al menos el resultado de las elecciones del día domingo, pues al menos ya va a haber un poco de flexibilidad, tranquilidad, armonía. Todos estábamos muy preocupados por la situación, porque luego han venido generándose iniciativas por algún partido político de gravar las herencias. Fíjense más lo delicado. Actualmente hay una exención de pago de impuestos sobre la renta cuando usted recibe herencia. Si usted va a recibir una herencia de 100,000 pesos o de 10 millones de pesos o más, no paga impuestos sobre la renta, está exento. Eso es lo que han querido proponer en el Congreso, pero bueno, eso lo tengo que decir para que usted lo sepa. Entonces, regresando al tema, para no abrumarlo, el notario pide certificado de libertad de gravamen, solicita las certificaciones municipales, paga el traslado de dominio, hace la declaración del impuesto sobre la renta que está exento porque está adjudicándose una propiedad en su carácter de heredero, y lo que hace es que cierra el testimonio, lo autoriza definitivamente y lo manda a inscribir al registro público de la propiedad, donde ya se expide un testimonio como título de propiedad a favor del heredero instituido en el testamento. Así de fácil es un procedimiento sucesorio testamentario no contencioso ante un notario. Si usted está en esta circunstancia, le sugiero que se acerque a algún notario de su confianza cercano a su ciudad donde usted vive.
para que en todo caso puedan hacer el procedimiento sucesorio testamentario ante un notario. Tengan mucho cuidado, a ver, porque hay muchas preguntas que me formulan frecuentemente. Muy bien, pues así el procedimiento de cuando hay testamento, cuando se dejó un testamento. Ya lo ven ustedes, son muchos pasos muy finos. Yo con que se aprendan los básicos, los más importantes, sin tanta variable, ya estamos del otro lado, ¿no? Pero sí es importante, si ustedes tienen algún interés en particular sobre esto, pues ir viendo cada uno y cada cosa que tiene, como lo comentaba ahí el notario. Son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta cuando es hay un testamento. Imagínense cuando no hay testamento. Entonces, hay un montón de cosas. Todo eso sucede cuando estamos ciertos de quiénes son los herederos, y lo habla el notario, ahí lo estaba diciendo. Pero cuando no sabemos quiénes son los herederos, o solamente lo presumimos, y es una sucesión intestada donde no hay testamento, pues hay que agregarle otro proceso a eso. A todo eso que dijo el notario hay que agregarle otro proceso antes, también muy complejo. Entonces, tengámoslos muy en cuenta. Con esto concluimos la sesión. Sé que podemos platicar mucho y hay muchas dudas, muchas preguntas de situaciones particulares, pero bueno, el tiempo no nos da. Entonces, ahorita podemos generar 2, 3 preguntitas si alguien quiere, rapidísimo, ya para terminar y no quitarles más tiempo. Buenos días, profe. Dígame, sí, buenos días. Yo le tengo una pregunta, ya se la había escrito, pero no la he leído. Perdón. No, mi abuelito, por ejemplo, se falleció hace muchos años. Y pues mi abuelita falleció hace como 5 años y bueno, mi abuelito no dejó testamento, pero mi abuelita sí dejó testamento a un tío. ¿Eso sí es válido? Le dejó testamento a un tío. Mi abuelito no dejó testamento. Okay. Pero mi abuelita, que falleció hace 5 años, ella sí le dejó testamento a un tío. Ok. O sea, ¿eso sí es válido? ¿Te refieres que tu abuelita hizo testamento dejándole todo a un tío? ¿Eso quieres decir? Ajá, sí. Okay. Si tu abuelita es dueña de las propiedades y justifica que es dueña de lo que le está dejando a tu tío, es posible, claro que es posible. Ok, aunque ya ve que es la mitad de los hijos ya cuando muere la persona, o sea, se casaron por bienes mancomunados, mi abuelita y mi abuelito. Ok, bueno, es que hay que correr ese proceso primero. O sea, a la hora que vayan con el notario, ¿verdad? Si hace testamento, a la hora que vayan con el notario a hacer valer ese testamento, entonces el notario les va a pedir, a ver, el acta de función del señor. ¿Dónde está el señor? No, pues ya murió. ¿Dónde está el acta de función? Aquí está el acta de función. ¿Cómo se casaron? ¿Acta de matrimonio? Sí, aquí está el acta de matrimonio. Ahí dice en el acta de matrimonio, dice bajo qué régimen están casados. Y luego, a ver, y el 50% que tenía el señor, ¿a quién se lo dejó? No, pues no se lo dejó. No se lo dejó. Bueno, entonces hay que correr ese proceso, como un intestado, ¿verdad? Un proceso de intestado, para que ese 50%, ¿a quién le correspondía? Y ahora sí, porque tu abuelita a su vez no va a poder comprobar la propiedad de las... No, mi abuelita ya murió también, hace ya 5 murió. años. Ya Sí. murió también. Sí. Y ella sí dejó, ella sí le dejó testamento a un tío nada más. Ok, bueno, pues ese tío, al momento de hacer valer ese testamento, el notario va a tener que correr desde el principio, ¿sí? Ok. Desde el principio y
Y bueno, y todo, o sea, tú no puedes heredar algo que no es tuyo, ¿sí? Tienes que justificar que es tuyo. Oye, es que mi abuelita me dejó la casa, esto, el otro, el otro, el otro. ¿Y dónde dice que es de ella? Ah, aquí está. Ah, pero también dice que es del señor, o sea, de tu abuelito. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu abuelito murió, hicieron el juicio sucesorio del abuelito, no, pues no. Ah, caray, pues hay que hacerlo. Y se complica, pero se puede, se hace, y hasta que no se corra ese proceso, tu tío va a poder tomar posesión pues, de lo que le haya tocado antes de haber hecho ese proceso. O sea, ese testamento puede quedar anulado si alguno de los hijos reclama eso. O sea, lo que pasa es si el testamento tiene 3 propiedades, a lo mejor va a quedar que se va a quedar con una o con 2, dependiendo el procedimiento. O sea, o de las 3 propiedades se va a quedar solamente el 50% del valor de las propiedades, tal vez, que es lo que yo me estoy imaginando. Ah, ok. O sea, su parte alícuota, que será el 50%, porque el otro 50% se debe haber repartido entre los parientes más cercanos de esos abuelitos, ¿no? Ah, ok. Bueno, sí, sí quedé satisfecha con la respuesta. Gracias, Okay. profe. Al contrario. A ver, Leonardo. ¿No? Nada. Bueno, con eso concluimos. El otro tema es sucesión testamentaria, o sea, cuando hay testamento, y luego sigue sucesión intestamentario, legítima, cuando no hay testamento. A ver, Leonardo, ¿quieres decir algo? Sí, profe, buenos días. Buenos días, adelante. Bueno, tengo una situación parecida al de mi compañera. Ajá. Hace 4 años falleció mi abuelita de causas naturales y dejó un testamento, el cual se hizo perdedizo. Ajá. No, mi mamá y mi tío pues no encuentran el testamento. No importa. Y había dejado unos locales comerciales, bueno, hasta donde yo tenía entendido, esos locales comerciales habían quedado a mi nombre. Ok. Pero el testamento no se encuentra. ¿Ahí qué se podría hacer? Todos los testamentos que se hacen ante notario, como debe de ser, se registran en un archivo, en el Archivo General de Notarías. Entonces tú puedes ir, si lo hicieron así, tú puedes ir al notario, a cualquier notario que te ayude a buscarlo. Y con el nombre y todo lo tienen que encontrar. Con el nombre de mi abuelita. Es correcto. Y si lo hicieron así ante notario, porque hay gente que lo hace en un papel y lo guarda. ¿Sí? Ajá. Pues así se perdió, pues imagínate. Ya sí es como Sí. si fuera intestado. Pero si lo hizo ante un notario, ¿sí? El notario lo debe tener guardado. Es que cuando tú vas al notario, el notario no crees que lo guarda él en su cajón y ya. Sí lo guarda en su cajón, en sus registros, pero además hay un archivo general de notaría donde se guarda toda la información de todos, ¿sí? De todos los trámites que se hacen. Entonces, tú vas con cualquier notario, él lo pide al archivo general de notarías, oye, hay un testamento, los nombres es esta persona. Entonces, allá en el archivo general de notarías lo buscan y entonces aquí está. Ah, ok, perfecto. Sí. Gracias, profe. Al contrario. Y así hay muchas dudas, muchos cuestionamientos sobre este proceso porque es del día a día y vale mucho la pena enfocarse mucho en esto porque hay mucho trabajo. Lo que les quiero decir es que hay mucho trabajo de esto, bastante. Entonces, es una buena oportunidad como para estudiarlo bien, especializarse en esa parte y chamba no les va a faltar. Con eso nos vamos. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos en la plataforma. Nos vemos ahora sí en horario normal el próximo miércoles a las 7:30. ¿De acuerdo? Ok, profesor, gracias. Gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias, profe. Buenos días. Gracias, profe. Gracias, profe.
Gracias por lo que me ponen ahí en el chat, qué amables, ya estamos en contacto entonces. Bye. Bye, bye.